reflexiones, una serie de reflexiones que hablan de caminando con Dios en tiempos difíciles. Eh, pareciera ser que como que no cuadra bien la frase porque suponemos o decimos que andar con Dios pues es una bendición y como que hablar de tiempos difíciles en compañía de Dios, como que hay algo ahí medio extraño. Pero nosotros como seres humanos nos quebrantamos, somos frágiles en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, hay fragilidad. Y entonces, en esas diferencias que marcamos de nuestra carne con el Creador, pues en ocasiones andamos tambaleantes y habría que ver qué hacer en esos momentos tambaleantes respecto a que si caminamos con Dios o no. Terminamos un trimestre de escuela sabática donde había que ver las características y condiciones de todos nosotros cuando caminamos con Dios y hablaba de puras virtudes, puros valores, de cosas que se hacen para caminar de una manera eh, contenta, con gozo delante de Dios. Pero esta serie de temas que vamos a escuchar y a reflexionar es qué pasa en los tiempos difíciles. Y hoy veremos dónde está Dios cuando duele el dolor. Hay varios tipos de dolor. Los que estudian la conducta humana pues, y los ponen en una tabla. Quiere decir que pues, dependiendo del tipo de dolor, es el tratamiento. Por ejemplo, un deportista de alto desempeño, cuando termina su práctica, pues está dolido, pero está satisfecho. Él, con un descanso o con una risa de cómo le fue, pues tiene una satisfacción, es un dolor pasajero y con cierta satisfacción. Hay dolores por enfermedades, que bueno, pues con algunos medicamentos, algunos paliativos, también se pueden calmar. Pero hay un dolor, hermanos, que es el dolor emocional, el que yo creo que pudiéramos tratar. Cuando duele, hermanos, cuando hay sentimientos de ira, de tristeza, de ansiedad, de frustración, y hay quienes le llaman dolores emocionales. Eh, las causas están puramente en la mente, no son causas, en algunas ocasiones están patrocinadas por la cuestión biológica, pero los dolores emocionales se gestan prácticamente en la cuestión mental. Y una de las cosas que sucede cuando caemos en dolores de este tipo, dolores emocionales, es que una de las cosas que suceden es que se paraliza uno, se paraliza. No quiere uno hacer nada, está triste uno, o está enojado, o está ansioso, no sabe por qué. Y a veces tratamos de eh, mitigar ese dolor con algunos calmantes, con algunas canciones, pero no pasa nada porque está en la cuestión mental y, y empieza uno a paralizarse, a desanimarse, empieza uno a no querer hacer nada o hacerlo de mala gana. Y el pasaje que tenemos de Habacuc, hermanos, no lo vamos a leer todo, pero Habacuc está viendo que el pueblo de Israel, ya lo que queda, está siendo castigado por otros pueblos. Y Habacuc dice en el capítulo 1, versículo número 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo? Como que los que caemos en este dolor emocional, pareciera ser que Dios no está.
Hay un salmo que lo leemos mucho, que es el Salmo número 13, y a veces lo cantamos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y esa frase de hasta cuándo eh, denota que el que está escribiendo o el que está hablando siente que no hay respuesta de Dios, que sigue en la tristeza, que sigue en la ansiedad, en la frustración, en el desánimo. ¿Y qué hacer, hermanos, cuando hay ese tipo de dolor y uno va caminando con Dios? ¿Qué hacer? Por lo pronto, hermanos, nosotros entendemos que Dios está, que Dios va, que Dios existe. Él es el pastor. Es una verdad. El Señor no deja a su pueblo. Lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de dolor, pues no vemos a Dios, no vemos a Dios. Y entonces eso nos hace sentirnos incómodos, mal. Y a veces queremos consolar a quien está pasando por esto y ánimo, hermano, ánimo. Y lo que pasa es que está muy profundo el dolor, muy profunda la soledad, muy profunda la tristeza. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y como dice el Salmo, este Salmo 13, ¿hasta cuándo? Lo repite, no sé si 4 o 5 veces. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Habacuc, que es la lectura que hoy nos toca, Habacuc también dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y a lo mejor no hacemos la pregunta directa, sino que pensamos, oye, ¿dónde está Dios? Hay un pasaje que dice, y me preguntan todos los días, ¿y dónde está tu Dios? Y entonces en esa parálisis que sucede, eh, tendríamos que sacarle provecho, sacarle, sacarle provecho a la parálisis. Cuando en la cuestión de los negocios y de la cuestión de negocios industriales y cosas de esas, cuando una situación empieza a salirse de control, empieza a perder el rumbo, se recomienda detenerse. Se recomienda detenerse porque se está empantanando, así dicen, la situación. Entonces hay que detenerse y pensar, detenerse y reflexionar. Entonces, en ese espacio de detenerse, en ese espacio de que ya no queremos hacer nada, había que aprovecharlo. Por ejemplo, en esa quietud, el, el, el profeta Elías, el profeta Elías en su desánimo, en su temor, en su dolor emocional, él cree que ya lo dejó Dios. Él se va y camina y se esconde. Y, y Dios, hermanos, Dios no le dice nada. O sea, el dolor emocional, Dios no lo ve como un pecado. Sencillamente es una condición humana. O sea, si estamos tristes, si estamos perdiendo el control en respuesta a una amenaza de estabilidad emocional, Dios está ahí, Dios acompaña. O sea, no es un pecado. En cierta ocasión, algún hermano le dijeron, hermano, ya repóngase, pues no es hijo de Dios. Ya, hermano, ya levántese. Pero es algo, hermanos, es algo que está muy adentro. Y entonces, en ese, en ese detenernos, de decir, bueno, tengo que detenerme, tengo que esperar. Bueno, es esperar en Jehová. Elías se fue, hermanos, se fue desanimado, como ha habido en otros profetas. Se van desanimados y el Señor va con ellos. Entonces, quiero decir, hermanos, que cuando hay dolor emocional, no es un pecado, es una condición humana, en una respuesta a eventos que amenazan nuestra estabilidad, porque somos carne.
y entonces entristecemos o nos enojamos, tenemos miedos, y es ese temor. Cuando Elías huye, el ángel del Señor lo acompaña, dándole de comer. Y lo he platicado mucho esto, hermanos, que el ángel le dice, come y descansa, una y otra vez. O sea, detente y aprovecha tu rato de soledad, tu rato de inquietud, aprovéchalo, no te muevas. Como dicen, yo no tengo esa experiencia, pero cuando alguien se cae en un rodazal o en un pantano, mientras más se mueve, más se hunde. Eso es lo que se dice, no lo he comprobado. Pero en un negocio, cuando ya se está perdiendo el control, se recomienda pararse. Y entonces, en este caso del dolor emocional, aprovechar, hermanos, que estamos débiles, que no sabemos qué hacer y aprovecharlo. Elías iba desanimado y ahí estaba el Señor. Y no le reclamó de su tristeza, de su desánimo, de su huida, de su miedo, no le reclamó absolutamente nada, solamente le dijo que comiera y que descansara. Y entonces tendríamos, cuando estamos pasando por esto, detenernos y aprovechar y descansar. Bueno es esperar en Jehová. Y el Salmo 23 nos pudiera dar mucho material. Esa es una. Cuando Jacob, hermanos, va huyendo de su hermano y de todo el problema que hizo, se acuesta en un monte, ya cansado, y pone una piedra ahí de cabecera y se acomoda y tiene ese sueño, que sueña una escalera con ángeles subiendo y bajando, y tiene una expresión. Él va con miedo, va con mucha incertidumbre, y él dice, he aquí que aquí está Jehová y yo no lo sabía. ¿Dónde encontró a Jehová? En el descanso, en detenerse, en recostarse. Y entonces lo que recomiendan los que conocen de esto es, como pueden decir, cálmese, no haga nada ahorita. Y más nosotros, hermanos, que entendemos que Dios nos va guiando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en peligro, aunque necesite comida, aunque haya agua, todo el Señor me va guiando. Entonces, esa es una verdad. Dios, hermanos, muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice, no te dejaré, no te dejaré. Y hay pasajes en el Antiguo Testamento, hay pasajes en el Nuevo Testamento donde Dios dice que Él no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces andamos tan preocupados y andamos tan, hermanos, tan dolidos por este dolor que no sentimos a Dios y preguntamos como el del Salmo o como Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces, una de las cosas es que en el silencio o en ese descanso, eh, rogar a Dios, no que lo veamos a Él, sino que nos encuentre a nosotros. Una oración de decirle al Señor, Señor, estoy perdido, como Elías, estoy huyendo como Jacob. Y entender, hermanos, que Dios va con su pueblo. Muchos versículos hay que dicen que no nos va a dejar y no, hermanos, nos va a desamparar. Él no lo va a hacer. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, y este pasaje sí lo quiero leer, está en Oseas, el profeta Oseas. Cuando el pueblo ya está muy castigado, ya son de los profetas que hablan de Efraín, o sea, nombrando al reino, a los reinos. Y él ve que están sufriendo mucho, él ve que están en mucha angustia. Y este pasaje me llama mucho la atención. Dice Oseas 11:8, lo voy a leer. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel?
sea, ¿crees que yo lo voy a hacer? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboín? O sea, ¿cómo crees que lo voy a hacer? Y lo dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios, cuando alguien está sufriendo, y aquí en este pasaje que me gusta mucho, dice, yo estoy viéndolos cómo están y yo mi corazón también está apenado, está atribulado. Y yo pienso, hermanos, cómo es que el corazón de Dios se puede atribular viendo su pueblo que lo abandonó, su pueblo se fue a la idolatría, su pueblo, hermanos, ya va a ser castigado. Y entonces le dice, a mí también me duele mucho. En me gusta mucho cuando dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Quiero imaginarme a Dios todopoderoso, a Dios, hermanos, viendo que el pueblo merece ese castigo, al pueblo de Dios, hermanos, que merece, ellos se lo buscaron todo, y entonces dice Dios, mi corazón se conmueve. Entonces, cuando estemos así, hermanos, entendamos que Dios, hermanos, va con nosotros, aunque no lo veamos, aunque nos preguntemos hasta cuándo, ahí está Dios. Cuando dice Elías, un terremoto, un ruido extraño, ahí no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la quietud. O sea, no está en la violencia, no está en los hechos eh, 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 extravagantes, sino que Dios estaba en la quietud. Y entonces, algunos de nosotros que hemos pasado por este dolor emocional, lo primero que hemos experimentado es que hay que detenerse. Y a lo mejor, pues sí, nos vamos a preguntar, ¿dónde, hasta cuándo, Señor? Pero tenemos, hermanos, que entender, y ese es nuestro credo, que Dios nos deja a su pueblo. Y el dolor emocional no es que sea la paga del pecado. El dolor emocional nos da porque somos frágiles, porque somos finitos, porque nos asustamos, como las ovejas. Por eso el Señor nos compara como ovejas. Las ovejas son asustadizas, las ovejas se pierden, las ovejas son frágiles. Y entonces tendríamos primero, hermanos, yo, si caigo en esto que he caído, detenerme, detenerme. De hecho, Dios ha hecho detenerse a sus siervos cuando quiere que reflexionen. Y en ese paro que hacemos, lo primero es recordar, hermanos, que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Esa es una seguridad que debemos de tener. Y otra cosa, hermanos, también entender que Dios le puede vernos así, como dice aquí Oseas. A mí también se me inflama el corazón de verte así. Parece increíble, ¿no? Que Dios diga, yo también sufro cuando te veo así. Y entonces eso nos puede dar ánimo, hermanos, de que el Señor está y cuando nos ve así, Él, hermano, siente lo que están sintiendo sus hijos. Esa es la otra cuestión. Entonces, detenernos, aprovechar, hermanos, esa detención que tenemos, ese cansancio, ese desánimo, aprovecharlo, detenernos y puedo decir así, dejarnos encontrar por Dios, dejarnos encontrar por Dios. Hace mucho tiempo, este, encontramos una oveja en un despeñadero, bien flaca, hermanos, flaca, flaca, porque no comen cuando están así. Están asustadizas porque las ovejas son gregarias, o sea, no, solos se pierden, solos no comen. Y a veces así, cuando hay un dolor emocional así, ni hambre da. No quiere uno estar acompañado. Y entonces tendríamos que entender bajo la promesa de Dios que no es que lo busquemos, sino que Él, hermano, nos va a buscar. Y entonces, lo que siente Dios por nosotros, que en la quietud dejemos que el Señor nos encuentre
vamos a batallar mucho para nosotros encontrarlo, porque nosotros nos vamos a estar preguntando, ¿hasta cuándo? Salmo 13 lo dice 4 o 5 veces. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Y otra cosa, hermanos, que tendríamos también que hacer para entender que Dios va con nosotros está en el Salmo número 77. Yo lo voy a leer. David, hermanos, está muy atribulado. Él dice que no podía cerrar sus ojos, está atribulado David. Se acordaba con sus cánticos de noche, su espíritu preguntaba. Él no podía cerrar los ojos, se traía un dolor emocional. Y luego dice el versículo 7, me va a desechar el Señor y no volverá más a aceptarme. Se habrá acabado su misericordia para mí. Se habrá acabado perpetuamente su promesa. Él está así, trae un problema emocional, trae un dolor emocional y se pregunta, como los que nos ha dado esto, ¿se habrá acabado la misericordia de Dios? Ya no tendrá misericordia de mí. Y entonces él hace un ejercicio. Dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Se pregunta. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y entonces él dice en el versículo 10, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la mención, a la memoria, los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y otra cosa, hermanos, que sucede con los que han caído en esto es que en ese detenerse, en esa meditación, en esa reflexión que tenemos cuando estamos dolidos, nos preguntamos hasta cuándo, o nos podemos preguntar que si ya Dios no tiene misericordia, a veces hasta aparece la culpa. Pues yo creo que Dios me está castigando. No, ahí está Dios. Y a veces podemos pensar, pues, es que me lo merezco, es que cosas de esas. Y entonces dice David, me voy a, no es Salmo de David, me parece ese, pero me voy a acordar de lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, no, todos nosotros, Dios nos ha hecho algo de bendición. Dios nos ha dado el gozo, Dios nos ha dado su espíritu, Dios ha caminado con nosotros en problemas. Y entonces lo que hace David es que cuando aparece el dolor emocional y se pregunta si Jehová no está con él, si Jehová ya cesó de su misericordia, él se pregunta, voy a hacer este ejercicio, voy a acordarme de cómo Dios me ha tratado. Y empieza a reflexionar en las hazañas, se le llama las hazañas, sus maravillas antiguas. Y entonces nosotros en nuestro caminar, si todavía no estamos en este dolor emocional, si tenemos problemas, pero entendemos que está la bendición de Dios, debemos de acumular esas experiencias con Dios para que cuando aparezca el dolor, la tristeza, la ansiedad, sacar de nuestro archivo las maravillas de Jehová. Entonces, resumiendo, cuando estamos en este dolor y nos preguntamos, hasta cuándo Jehová, habría que, en esa detención que hacemos, eh, pensar en la promesa de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios. Aunque estemos tristes, ahí está Dios, hermano. Y la prueba está con Elías, la prueba está con Jacob, la prueba está con Abraham, la prueba está con la iglesia primitiva, ¿no? Que andaban huyendo, pero ahí, hermanos, se acordaban de Dios. Y entonces, en ese detenernos,
habría que dejarnos encontrar por Dios. Ahí está Él, ahí está Él. No preocuparnos por buscarlo, porque lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a preguntarnos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces, en el silencio de la reflexión, hermanos, esperar, esperar el consuelo de Dios. Va a llegar, hermanos, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé, ni te desampararé. Y entonces ese es algo. Lo otro es que entender, hermanos, que a Dios no le gusta que estemos sufriendo, no le gusta. O sea, en Oseas leímos, si yo también me duele, a mí también me duele que estés así. Y ellos se lo merecían, porque estaban cayendo en la idolatría. Pero él dice, yo también me siento triste. Parece mentira, hermanos, que Dios comparta nuestro dolor. Parece mentira que Dios pueda decirme a mí, Daniel, te veo triste y sabes que yo también, mi corazón se hace así. La compañía, hermanos, de Dios, y entonces, pues se me hace difícil todavía, bueno, yo tengo que acordarme de las maravillas de Dios, tengo que acordarme, hermanos, de las maravillas antiguas, meditar en sus obras. Por eso, hermanos, cuando estamos caminando sin este tipo de problemas, tenemos que acumular experiencias con Dios, como un álbum de fotos, las fotos bonitas arriba, fotos de Dios, de su compañía, de su caminar, para cuando estemos así entendamos que Dios va con nosotros. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? ¿Qué o quién? Ni lo alto ni lo bajo. El amor de Dios ahí está. Y entonces, cuando caigamos en esto, seguro que nos vamos a paralizar. Y en esa parálisis, hermanos, saquémosle provecho. Aunque nos preguntemos hasta cuándo, ahí está Dios, hermano. Ahí está Dios. ¿Verdad? Hay un canto que dice, siento su mano en mi hombro. Siento su mano en mi hombro. Y entonces, como esto es mental, hermanos, el dolor emocional, las causas eh, son puramente mentales. El dolor emocional es mental. El desánimo, la tristeza. Y entonces, pedir a Dios que llegue a nuestro corazón para que haya una revolución en nuestra manera de pensar y podamos entender que Dios va con nosotros, entender que Dios nos va a encontrar, entender que Dios, hermanos, comparte nuestro sentir y entender, hermanos, que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Espero que se haya entendido esta breve plática, hermanos. Y bueno, hermanos, Dios está en altos y bajos. Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios les bendiga, hermanos.